FM 89.1, Radio Universidad. ¿Cómo les cambió la vida? ¿Cómo les cambió la vida en Quito esta pandemia? Bueno, como ustedes saben y es de conocimiento global prácticamente, la pandemia azotó muy fuerte a Ecuador, pero especialmente a Guayaquil, no necesariamente a Quito. Uh-huh. Es decir, en Quito las medidas de restricción, reclusión y demás son prácticamente las mismas que se manejan en buena parte del mundo, pero en Guayaquil, que es la ciudad más rica y más desigual, además de Ecuador, es donde se concentra la voracidad de esta pandemia, ¿no? Es interesante eso que estás planteando, la más rica y la más desigual. ¿Vos crees que uno de los factores de que esto se haya un poco descontrolado en esa parte de Ecuador sea justamente por esta razón? ¿A qué le buscas, justificativo a que suceda esto? Completamente, de hecho, digamos, hay dos variables, si se quiere. Una específicamente económica, que tiene que ver justamente con esto, es decir, hay un asunto fundamental. Si es que la pandemia se para, si uno puede sortear la pandemia es porque la gente puede quedarse en su casa. Entonces, si uno tiene altos niveles de hacinamiento, de pobreza, de desigualdad o de inserción laboral informal, la gente lo único que puede hacer es salir a la calle para sobrevivir. Entonces, lo que está pasando en Guayaquil fundamentalmente y desde un punto de vista económico es que la misma sociedad no puede quedarse en su casa porque tiene que salir a trabajar hoy para comer mañana. Esa estructura de desigualdad es la que explica la aceleración de la infección en esa ciudad en particular. Pero también hay una dimensión política sobre todo esto. En primer lugar, hay una descoordinación total por parte del Estado Nacional, del Gobierno Nacional con los gobiernos locales para poder atender específicamente la pandemia. De hecho, el sistema mortuario de Guayaquil colapsó hace poco y estaban enterrando a la gente en cajas de cartón, así tal y como suena. Y por otro lado, también una cuestión política. Desde hace 3 años Ecuador con el gobierno de Moreno está sufriendo un ajuste muy fuerte, un ajuste fiscal muy fuerte, en general y especialmente en el sistema de salud. Entonces, esos son dos razones fundamentales que explican la implosión de Guayaquil, digámoslo así. Desde lo gubernamental, la cuarentena se está realizando ¿cómo en Ecuador? ¿Hay diferencia entre ciudades? ¿Hay una unificación? ¿Cuáles son los decretos que salieron, la obligatoriedad o no de esta cuarentena? Bueno, el gobierno nacional decretó aproximadamente hace un mes lo que acá se conoce como estado de excepción o estado de sitio, donde se suspenden garantías y derechos constitucionales. Y al mismo tiempo declararon el toque de queda desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana durante todos los días. Eso es para todo el territorio nacional. Ahora, esto rige para todo el país. Han intentado poder salir progresivamente de la cuarentena en algunas provincias, pero esto todavía no ha sido posible. Es decir, que todo el país está prácticamente inmovilizado o el Estado está tratando de inmovilizar el país. Pero esto justamente, como les decía, por la misma dinámica de inserción laboral de la gente es muy difícil, con una estructura de desigualdad muy profunda. Claro. ¿Fijaron fechas? O sea, ¿establece el presidente fechas digamos, distinto como pasa en Argentina, distintas etapas de la cuarentena? No, de hecho, el gobierno nacional tiene tantos problemas para coordinación que de hecho cuando un ministro da una fecha o un número, el otro los desmiente automáticamente y la verdad no hay mucha claridad sobre cómo y cuándo se va a salir de la cuarentena. Pero además, imagínate un asunto. Oficialmente hay 11.000 infectados hoy en Ecuador y el mismo Estado Nacional dice que hay más de 500 muertes y más de 900 probables muertes por coronavirus. O sea que no solamente que no sabemos cuándo se va a salir de la cuarentena, sino que tampoco sabemos la cantidad de infectados reales y de muertos reales por la pandemia. De hecho, hay un dato duro, o sea, todos sabemos que hay desfases entre la cantidad de infectados reales y lo que las encuestas marcan, ¿verdad? Las encuestas no, perdón, los test. Claro. Pero la situación es tan dramática que el Registro Civil Nacional publicó sus datos el 15 de abril, o sea, la semana pasada, y ahí uno encuentra que hay, en función haciendo una comparación con el promedio de muertes con 2019 y 2018 para la provincia de Guayas, que es donde está la ciudad de Guayaquil, hay 8.000 muertes de más en lo que va del año, 8.000 muertes de más.
Ese es un número completamente aberrante. Y si nosotros partimos de la idea de que esas 8.000 muertes son por coronavirus y sabemos que el virus tiene una tasa de mortalidad del 5%, estamos hablando de que solo Guayas tiene 160.000 infectados. Es decir, Sí. no 11.000 todo el país. Claro, es muy difícil saber dónde están parados, porque Claro. no tienen la posibilidad de Exactamente. testear. Es el gran problema que en los países no desarrollados, como nosotros también, tenemos, ¿no? La imposibilidad de tener referencias, registros, ¿no? Los testeos. Y si vos no sabés dónde estás parado, es muy difícil después poder, en función de la realidad, decidir cosas, ¿no? Exactamente, pero uno por lo menos tiene la certeza en Argentina de que los muertos que hay son los que hay, ¿no? Claro. Acá ni siquiera está esa certeza porque el Registro Nacional dice que hay 8.000 muertes de más. Y cuando uno ve en el resto de las provincias, claro, solamente en Guayas aumenta, bueno, y en otras provincias más, Santa Elena aumenta la cantidad de muertos, pero en el resto de las provincias tiende a disminuir, básicamente porque como la gente está en la casa, hay otras razones de mortalidad que bajan, por ejemplo, los accidentes de tránsito, las cuestiones relacionadas a inseguridad y demás. Entonces, lo que uno debería ver proporcionalmente es una caída de la cantidad de muertes, no un aumento, y no un aumento tan exponencial. Rodri, recién estabas hablando de lo que sucedía con el tema de la entrega de como cartones, ¿no? De cajas de cartones a las personas, que de hecho eso es un video que circuló por todas las redes sociales, que tiene que ver con, bueno, vos Sí. decías, la entrega de cajas de cartones para aquellos muertos. Para los que no entienden mucho esta situación, ¿podrías explicar un poco de qué se trató esto? Bueno, esto básicamente ocurrió en Guayaquil, ahí como les decía, el epicentro de la pandemia. Eh, claro, al haber una multiplicación de las muertes, el sistema de gestión de la muerte, por decirlo así, colapsó en esa ciudad. De tal manera que no había dónde enterrar a la gente, no había cómo ir a buscar a los cuerpos a las casas, la gente quemaba los cuerpos en las calles, los tenía en las casas, incluso se llegaron a perder cuerpos en los mismos hospitales, es decir, muchas familias no saben dónde están los muertos, sus familiares muertos, y como incluso presentándolo como una medida de respuesta digna a esta problemática, se entregaron ataúdes de cartón para poder resguardar a los cuerpos ahí y oportunamente enterrarlos. Esto es una cosa espantosa porque además el gobierno nacional está haciendo mucho énfasis en que buena parte de esta información que se ve en redes y que los mismos medios internacionales replican son noticias falsas. Entonces, Claro. no es que solamente que no saben cómo hacer, no saben cómo solucionar el problema, sino que niegan los problemas que realmente pasan. ¿Tenés idea cuántos argentinos hay ahora viviendo en Quito? No sabría decirte el número exacto, pero hay varios argentinos viviendo acá, muchos de ellos, bueno, no tienen mayor problema. De hecho, hace poco hubo un vuelo de repatriación que entiendo que salió desde Guayaquil, con argentinos, vino un avión de la Fuerza Armada, eh, pero Ecuador no es un país que reciba una gran cantidad de argentinos específicamente. Claro, yo te preguntaba en general, digo, de los que tienen residencia, más allá de los que podían estar eventualmente, ¿no? En Ecuador o en Quito, por trabajo, por alguna razón, y que van a ser repatriados. Pero digo, ¿te ha tocado, tenés compatriotas ahí para hablar también con otros argentinos? Obviamente hoy, en realidad, hablar es hablar a través de las plataformas, ¿no? Digitales, ¿no? Y es lo mismo estar en Argentina o en cualquier lado del mundo, o en Ecuador mismo. Pero digo, otros que estén viviendo lo mismo, ¿no? Ahí donde estás vos, en esa ciudad, en la capital. Bueno, acá, como te digo, es como, sí, conozco a varios y acá las medidas funcionan relativamente bien y están todos en sus casas. Uh-huh. Y buena parte de ellos tienen algún tipo de trabajo más o menos estable, o sea que no tiene mayor complicación. De hecho, Quito y Pichincha, Pichincha es la provincia donde está ubicada la capital del país, han manejado relativamente bien esta crisis, ¿no? Uh-huh. Bien, vos decís que hay un acatamiento en general de todos los ecuatorianos y los que no lo son también a esta cuarentena, ¿no? De aquellos que tienen las condiciones para hacerlo. Claro. O sea, como insisto, si es que uno tiene
Quito tiene una ventaja muy importante, me parece, en términos de inserción laboral Ujú. y económicos, que es que como es capital del país, hay mucha burocracia, hay muchos bancos, hay mucho trabajo formalizado, de Claro, hecho, ¿no? claro, claro. Entonces, claro, quien tiene un trabajo formalizado y puede hacer el famoso teletrabajo no tiene necesidad de salir a la calle a trabajar, Pero estamos hablando de la ¿no? capital, ¿no? El resto de las ciudades en Ecuador seguramente no cuentan con eso. Exactamente. Exactamente, y ese es uno de los problemas estructurales de Guayaquil y que explican Mm. la catástrofe que se está viviendo allá. Rodri, ¿cuál es la respuesta del Estado, del gobierno, a las personas que nada, que no tienen trabajo, que no pueden realizar su trabajo? ¿Cuál es la respuesta o la no respuesta? Mira, eso es súper interesante además porque uno alrededor del mundo ve que los estados están haciendo esfuerzos por inyectar recursos en la economía, Claro. pero recursos de verdad, muy fuertes, ¿no? Con altos porcentajes del Producto Bruto Interno. Eh, pero acá lo que se hizo es, y por 2 meses consecutivos, es dar un bono de $60 a las familias que estén en situación de informalidad. Es decir, ¿60 una dólares por cuestión que familia? no alcanza básicamente para nada, o sea, No. $60 por mes por una familia. Y además el Estado Nacional ha hecho esfuerzos en rigor para pagar bonos de deuda externa, ¿no? Hace poco pagó un bono de, si mal no recuerdo, 320, 340 millones de dólares a bonistas extranjeros. Y de hecho, no solamente que gasta los recursos ahí y que no tiene capacidad operativa para responder a la crisis, sino que la Organización Mundial de la Salud nombró a Ecuador como país prioritario para la atención sanitaria. Y eso no es digamos, no es ningún halago, todo lo contrario. Es terrible Sí, no, lo no, pues uno lo de dice las 60 ayudas desde el Estado, pero claro, estamos hablando de países realmente con muchas necesidades de poder colaborar con la gente que menos tiene. No, y esto también me parece interesante, ¿no? Con mucha desigualdad, Sí, porque él sí, hace sí. referencia justamente a nada, a estos sectores que son aquellos que pueden acceder Sí. a vivir cómodamente en sus casas y estar tranquilamente, hasta el otro extremo al que te ofrecen ataúdes de cartón para Sí, que un puedas contraste, poner, claro, sí. me parece que es abismal el control y ahí habla de Es de brutal. una ausencia fundamental por parte del Estado, claramente, ¿no? Sí, profundamente. Y además, por ejemplo, acá una de las ramas económicas más poderosas son los bancos. De hecho, los bancos nacionales, el Banco de Pichincha y el Banco de Guayaquil especialmente. Y el Estado Nacional no es que fue a buscar, digamos, cobrar impuestos extraordinarios como se está intentando hacer en Argentina, sino que los mismos bancos en clave de beneficencia salieron a decir que ellos iban a donar algo así como entre 5 y 10 millones de dólares para la pandemia. El gobierno había anunciado en su momento que querían formar un grupo selecto de personas de la sociedad civil para que manejara esos recursos. O sea, además de todo esto, es la forma de responder a esta crisis también trae aparejado toda una posición despectiva con respecto a lo público, con respecto al empoderamiento del Estado, a la consolidación de políticas públicas, y solamente se recuestan sobre esta dinámica, digamos, gamonal, de tipo de beneficencia, ¿sí? Eh, que dan respuesta así como en clave de migajas, ¿no? O sea, como es una cosa realmente, realmente muy fuerte, y que está explicando básicamente la explosión que se está viviendo en el país. Y que también, a ver, vos que sos politólogo, vas a entender la pregunta que te voy a hacer, que tiene que ver con, para mí, como un cambio de paradigma político muy importante a partir de lo que está sucediendo ahora, ¿no? Como un replanteamiento de roles importantes que debería formar parte del Estado, que no debería estar dejado al azar del mercado, ¿no? ¿Cómo ves esto vos? No, es que no, tampoco se está en esa discusión, porque justamente lo que la pandemia trajo a colación es una discusión justamente sobre cuánto se acumula, quién tiene que acumular tanto, qué servicios tienen que estar exceptuados de las leyes del mercado, ¿no? Eso es como un gran debate que ahora se vuelve a abrir por esta cuestión de salud pública, pero acá la épica es no solamente sobrevivir a la pandemia, sino poder encontrar a los muertos de los fallecidos. O sea, es decir, buena parte de la sociedad civil
de los partidos y demás tratan de poner sobre la mesa estas discusiones, ¿no? Pero el asunto es que las respuestas son tan precarias que básicamente la gente no tiene tiempo de estar pensando en cuál es el rol del Estado, el rol del mercado en este contexto, sino básicamente tener alguna previsión sobre cómo va a sobrevivir los siguientes meses de reclusión y o cómo recuperar el muerto de su familiar fallecido. Hasta hace no mucho tiempo Ecuador venía con un revuelo popular bastante importante. ¿Cómo, digo, obviamente ahora no se puede, pero ¿en qué quedó todo eso? De las movilizaciones de octubre, ¿decís? Claro. Bueno, justamente esto es otro debate que se viene, ¿no? Cómo movilizarse en contexto de reclusión y pandemia y de distanciamiento físico. Pero fíjate vos un asunto, hace poco el Gobierno Nacional envió un proyecto de ley a la Asamblea, o sea, al Congreso, al Poder Legislativo Nacional, básicamente tratando de acelerar el ajuste, y un día después la Fiscalía General del Estado cita a declarar en contexto de pandemia a dos de los dirigentes de la CONAIE. La CONAIE es la organización indígena más importante del país y que fue, digamos, protagonista de esas movilizaciones de octubre. O sea que no solamente que la gente está desmovilizada por el contexto de pandemia y por el contexto de toque de queda y estado de excepción, sino que mientras el gobierno trata de acelerar su apuesta por el ajuste, ya de por sí amenaza a quienes tendrían algún tipo de voz autorizada para poder incentivar la movilización, ¿no? De hecho, hace poco también un ciudadano de Guayaquil filmó un video y subió a sus redes sociales tratando a los ministros de malditos, básicamente. Eso es lo que decía literalmente. Y lo apresaron, lo metieron preso directamente. Entonces, es ajuste con autoritarismo, ¿no? Sí, ajuste, autoritarismo y todo en este contexto, la cuestión sanitaria. Sí, claro, eso te iba a decir. Todo hablando de ajuste en este contexto de también de ausencia de Estado y de un sistema de salud que no da respuestas a todo esto que está sucediendo. Quiero saber vos cómo te estás llevando con la cuarentena estando tan lejos de tu gente. Bueno, sí, es un asunto difícil, principalmente porque uno lo que quiere es poder tener a sus seres queridos cerca para ver cómo están, ¿no? Pero el hecho de haber pasado más de 3 años ya lejos, a uno lo entrena un poco, ¿no? Pero es todo un desafío, sí, tener que quedarse en la casa y demás, pero insisto, cuando uno se pone a pensar en las condiciones en las que vive buena parte de la población de este continente, la verdad que uno debería como no tratar de fijarse lo menos posible en sus propias penurias, digamos, entre comillas. Bueno, seguro que hay que empatizar, ¿no?, con todo lo que está pasando y saber que a veces somos privilegiados, ¿no?, de poder al menos tener lo mínimo, lo básico. Te agradecemos, Rodrigo, por esta pintura que nos hiciste desde Quito, desde la capital ecuatoriana, de cómo se está viviendo también esta pandemia en un país hermano. Te mandamos un abrazo, ¿sí? Y bueno, lo mejor para que todo vaya volviendo a la normalidad también ahí y puedan salir adelante, más allá de lo dramático que describía, sobre todo en Guayaquil, lo hemos visto, lo hemos escuchado, y ojalá que todo esto vaya mermando de a poco. Te mandamos un saludo grande. Un besito, Ro. Otro abrazo para ustedes y muchas gracias por la comunicación. Gracias a vos. Ahí estaba Rodrigo Iturriza. Sí, Rodrigo Iturriza, que fue estudiante de la Universidad Nacional de Matanzas, egresado de Ciencias Políticas. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.